parece es hacer el formato. Cuando elaboramos el ensayo de compactación, puede ser el Proctor modificado o el Proctor estándar. Esto se traduce en un formato que lo tenemos en pantalla. ¿Se está viendo el formato? Por favor, confírmenme. El formato sí se ve. Sí se ve, ingeniero. Listo, correcto. Entonces, repasemos un poco el ensayo de compactación. Hablábamos de que traíamos el material del campo para poder determinar en ese material hasta cuánto puede compactarse. Porque un material, si es, por ejemplo, arcilloso, se puede compactar al 100%. Un material gravoso también se puede compactar al 100%. Todos los materiales se pueden compactar al 100% de lo que puede compactarse, porque cada material tiene una capacidad de compactarse. Si yo lo compacto a medias, podrá tener a lo mejor un 60% de su capacidad máxima, pero en todo caso, todos los materiales podríamos compactarlo al 100%. Pero el, lo que llaman en el campo el proctor, es decir, la densidad que obtiene este material compactado, acordémonos, densidad peso entre volumen. Entonces, la densidad de un material compactado al 100% es diferente a la densidad de otro tipo de material compactado también al 100%. Por ejemplo, si yo tengo un material que es una arcilla y lo compacto al 100%, la arcilla me va a dar densidades de compactación de 1.6, 1.55, 1.65 gramos por centímetro cúbico. A diferencia de un material gravoso, un material que tiene una buena clasificación de suelos que ya conocemos. Entonces, un material gravoso con arena, con algo de fino, se compacta bien y puedo obtener una densidad de esa compactación de 2.1, 2.2, 2.21, 2.18 gramos por centímetro cúbico. Listo, ¿qué queda? Que puedo compactar la arcilla al 100% y su densidad va a ser aproximadamente 1.6 gramos por centímetro cúbico. Y puedo compactar un buen material para suelos, una grava bien gradada al 100% y la densidad va a ser 2.2. ¿Qué suelo me conviene a mí trabajar? Obviamente el que tiene mayor densidad, el que está mejor compacto, porque ya veíamos, recordando, ya veíamos en la teoría de la compactación todos los beneficios que me da el compactar un suelo. El suelo se vuelve más resistente, hay menos vacíos, hay menos posibilidad de que haya drenaje del agua, hay menos posibilidad de asentamiento, etcétera. Tiene muchas ventajas un suelo compactado en comparación con un suelo mal compactado. Listo. Entonces, yo hago el ensayo a cualquier suelo, el ensayo de compactación. ¿Y cómo hacíamos el ensayo de compactación? Colocábamos el material de acuerdo al método que usemos. Podemos trabajar con el material pasante por la malla 3/4. O si este material tiene otra granulometría, tendría que pasarlo por la malla número 4 o por la malla de 3/8. Eso está en la diapositiva que lo hicimos en su momento. Entonces, ese material yo le doy una humedad 1 y lo coloco dentro de un molde metálico. Y de acuerdo al método, yo lo debo compactar por capas. Por 3 capas con un método o por 5 capas con otro método. Y el número de golpes que le voy a dar con el pisón va a ser o 25 con un método o 56 con el otro método. De manera que una vez que tenga compactado ese primer ensayo, peso el material
compactado. Es un material con una humedad 1. Peso ese material. ¿Y qué necesito para hallar la densidad? Necesito peso y necesito volumen. Entonces, el volumen, el volumen que tiene el material va a ser el mismo volumen que tiene el molde. Entonces, con esos dos valores yo voy a hacer mi gráfica, que luego lo vamos a ver acá en la diapositiva. Luego paso a un segundo ensayo, de la misma forma, igual, pero con más humedad. O sea, el material que voy a compactar ahora dentro del molde, le pongo un poco más de agua y tengo una humedad 2. Hago el mismo trabajo, luego hago otro ensayo con una humedad 3 mayor y otro ensayo con una humedad 4 mayor. Los resultados los tabulo en un eje de coordenadas. ¿Y qué tabulo? Humedad versus densidad del suelo. Y me sale una gráfica. Listo. Este ensayo se basea en este formato que estamos presentando y luego se traduce en una gráfica. A ver, ¿cómo va este formato? Este formato tiene un título que se llama Ensayo de compactación Proctor modificado de acuerdo a la norma ASTM-D 1557. La parte de arriba se suele colocar la obra que se va a trabajar o el estudio o lo que fuese, la ubicación del material, de dónde estoy trayendo el material, quién solicita, la fecha del trabajo y la muestra. ¿Para qué me va a servir la muestra? En este caso dice suelo de fundación, ¿ya? Una calicata 12. Listo. Ahora, ¿cómo voy vaciando, cómo voy ingresando los datos en este formato? El molde, la fila 1, el molde tiene que estar identificado en laboratorio. En este caso, el molde se llama molde número 1. Pudo haber sido el molde número 2, el molde X, el molde A, etc. Entonces yo en laboratorio ya tengo los datos de ese molde, ya sé cuánto pesa el molde, ya sé su volumen, porque lo tengo identificado. El volumen del molde, lado derecho, es 1000 centímetros cúbicos. Puede ser otro, ¿no? Este dato no es exacto. El volumen del molde, pero estos moldes, el volumen es uno solo. Yo no sé si es 1000, no es 1000. El volumen no es 1000 eje para el ejemplo, pero el volumen del molde es uno solo porque está ese molde normalizado, es decir, tiene un volumen determinado. Como voy a trabajar, como decía aquí, Proctor modificado, entonces en la fila 2 dice el número de capas que voy a compactar son 5 capas. Si fuese un Proctor estándar, a lo mejor fuese 3 capas. ¿Y cuántos golpes por capa? 56 golpes. Entonces estos son datos que tengo que ir llenando. Yo ya compacté lo que acabamos de hablar, ya compacté el primer ensayo en el molde que tengo, ya compacté las 5 capas, cada capa con 56 golpes y ya tengo el molde compactado con material. ¿Qué hago? ¿Qué dice la línea A? Peso del suelo húmedo más el peso del molde. O sea, el molde está lleno de suelo húmedo. Entonces, en este primer ensayo, el peso fue 58,22 gramos. El peso del molde, como es el molde número 1, yo conozco el peso. Y el peso del molde es 4.129 gramos. Si yo resto A menos B, encuentro peso del suelo húmedo. A menos B y me da 1.693 gramos el peso del suelo húmedo, el peso del suelo que he compactado y que está dentro del molde. Entonces, como yo tengo el peso del suelo húmedo y tengo acá arriba el volumen del molde, puedo encontrar la densidad del suelo húmedo, que vendría a ser C, peso del suelo húmedo, entre el volumen del molde, entre 1000.
y me sale 1.693 gramos por centímetro cúbico. Primer ensayo. Luego, ¿qué tengo ahora como respuesta? Densidad del suelo húmedo. ¿Pero qué grafico? ¿Qué es lo que tengo? Acá termino el ensayo graficando. ¿Qué grafico? Densidad seca. Y yo tengo acá densidad húmeda. ¿Qué necesito para hallar la densidad seca? Necesito encontrar la humedad de ese suelo. Entonces, con este procedimiento, cápsula número tanto, suelo húmedo bastara, peso lo meto al horno, lo saco al horno, lo peso, resto, suma y obtengo el porcentaje de humedad 11.46%. Esto ya lo hemos visto en varios ensayos. En la plasticidad lo hemos visto. En el ensayo de humedad también lo hemos visto. Este es un ensayo de humedad. Entonces, el primer molde, el suelo del primer molde tiene 11.46% de humedad. Con eso determino la densidad del suelo seco. Yo tengo densidad de suelo húmedo y tengo humedad, entonces corrijo la densidad del suelo húmedo para que me dé densidad del suelo seco. Esto es igual, ya lo hemos visto anteriormente, esto es igual a la densidad del suelo húmedo entre 1 más la humedad. Y me da 1.519 gramos por centímetros cúbicos. Esta columna es el primer ensayo, el primer molde. Paso a la segunda columna y es el segundo ensayo, segundo molde, el mismo molde seguramente, pero con segunda muestra. Una muestra más húmeda. Le echo más agua. Por eso que la humedad ahora, si antes era 11.46, ahora pasa a ser 13.92. Y en el tercer ensayo pasa a ser la humedad 15.38. Y en el cuarto ensayo la humedad pasa a ser 17.87. Es decir, cada ensayo subsiguiente va aumentando la humedad. Le voy aumentando agua a la muestra del suelo. Y hago el mismo procedimiento de compactación. Entonces, ¿qué valores tengo? Tengo humedad 1, densidad 1, densidad seca. Humedad 2, densidad seca 2. Humedad 3, densidad seca 3. Y humedad 4, densidad seca 4. Y esto lo grafico aquí. Y me salen algunos puntos y yo trazando la curva resulta ser una parábola siempre. Resulta ser esta parábola. Esto lo hacen con el Excel. En el Excel hay una función de densidad seca y te sale el formato, le das valores y te sale la parábola. Ahora, ¿cuál es la máxima densidad seca? Lo que dice acá, densidad seca máxima. Aquí en este gráfico, ¿cuál sería? ¿Y cuál sería la humedad óptima? Yo en este ojo, en esta curva, en esta parábola, ubico el vértice el vértice mayor. El vértice mayor que lo encuentro por aquí. Entonces, en este punto jalo una horizontal y corto este eje en densidad seca y encuentro la máxima densidad seca. En el vértice superior encuentro la máxima densidad, que ese es lo que dicen el Proctor. Lo que se dice el Proctor. ¿Cuál es el Proctor de este material? Acá dice 1.568. Este es el Proctor, es decir, la máxima densidad seca de este material. Y este material, ¿con qué humedad yo puedo encontrar esta máxima densidad seca? Con la humedad que jalo acá. Y encuentro el eje de humedades. Contenido de humedad. Y esta humedad es lo que dice acá, 15.3%. Significa que yo, este suelo, para obtener la máxima densidad seca, el mayor valor de densidad que tenga este material, tengo que trabajar con una humedad de 15.3. Si yo este suelo lo trabajo con una humedad de, digamos, de 17%, ya no 15, sino 17%, 17 es acá. Entonces este suelo, lo máximo que va a poder compactar va a ser acá, donde corta a la gráfica de la parábola, aquí. Y será su máxima densidad seca 1.549, 548, que no es la máxima, que es 1.568. Entonces, esta es la forma como llenamos el formato luego de la
del ensayo de compactación. Listo. ¿Alguna consulta sobre esto? Esto se lo voy a, está en lo que queda grabado, pero se lo voy a pasar terminando la clase al aula virtual para que revisen esto. ¿Ya? Este es el formato y aquí están sus formulitas en esta columna y lo pueden revisar. Listo, no hay consulta, ¿cierto? Listo, vamos a pasar a otra cosa. Luego de compactación vimos densidad de campo. Ya, en el capítulo 8 veíamos densidad de campo, el método del cono de arena que un grupo de ustedes hoy día o el día jueves va a exponer en el ensayo de densidad de campo. Listo, ayúdenme.